En esta figura lo que podemos observar es que el equilibrio químico solamente se va a presentar en las reacciones de tipo reversibles, es decir, que solo en ese tipo de reacciones podré calcular la constante de equilibrio. ¿Cuál es la definición de equilibrio químico? La definición de equilibrio químico dice que la velocidad a la que transcurre un proceso o una reacción en un sentido, es decir, que este más este reaccionan y a esa velocidad que reaccionan van pasando a ser productos, ¿sí? Pero recordemos que la reacción es reversible, por lo tanto, este y este pueden unirse y regresar hacia este lado. Entonces, aquí hay una velocidad de reacción, perdón, aquí hay una velocidad de reacción y aquí hay otra. Cuando estas velocidades se igualan, es cuando decimos que se ha llegado al equilibrio químico. Ahora, la reacción la vamos a ver de la siguiente manera. Ya vimos anteriormente cómo se lee una reacción. En este caso, tenemos a las letras mayúsculas, serían los compuestos, y las letras minúsculas serían los coeficientes estequiométricos, que recordemos que nos indican el número de moles de cada compuesto. Siendo más específica la definición anterior, aquí vemos que la primera reacción ocurre cuando se unen los reactivos y voy a tener una velocidad, una constante, ¿sí? Va a generar un producto. Pero ahora estos productos regresan a ser reactivos, por lo tanto tengo una velocidad, otra velocidad. Cuando estas dos son iguales, se dice que se ha alcanzado el equilibrio químico. ¿Cómo lo vemos de manera gráfica? Para el equilibrio químico, dos factores son importantes, la velocidad y la concentración. En este caso, tenemos un compuesto gaseoso que es el tetraóxido de dinitrógeno que reacciona y se convierte, aquí hay un catalizador o hay algún factor como la temperatura o la presión y ocurre una transformación de este a este. Aquí tenemos al producto en estado gaseoso. Ahora, ¿cómo lo vemos aquí? En el eje de las X vemos al tiempo, el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción, y en el eje de las Y la velocidad de reacción. Vamos a empezar. Nosotros, al inicio de la reacción, en el tiempo cero, en este punto, tenemos una concentración alta de reactivo. Y no tenemos concentración de producto, porque no ha pasado la reacción. En el minuto X, en este punto, o sea, ya en un cierto tiempo, la cantidad de reactivo va disminuyendo y la cantidad de producto va aumentando, ¿sí? Entonces, cuando estas velocidades son iguales, decimos que hay equilibrio químico. Ahora, en el caso de la concentración, esta va disminuyendo con el tiempo y esta va aumentando con el tiempo. Aquí, como vemos, la concentración no es igual. Sin embargo, se llega a un equilibrio químico. Entonces, ¿cuál es el verdadero factor que puede decir que se ha llegado a un equilibrio químico? Cuando las velocidades de reacción, tanto directa como inversa, son iguales. Y las concentraciones son constantes, como lo vemos aquí, pero son diferentes. No tenemos concentraciones iguales, tenemos concentraciones diferentes, pero constantes en cierto tiempo. Hay dos tipos de equilibrio químico de acuerdo al estado de agregación de las moléculas. Hay dos tipos de equilibrio químico de acuerdo al estado de agregación de los reactivos y productos. Tenemos el equilibrio homogéneo. Aquí vemos que tenemos el mismo estado de agregación. Y el heterogéneo cuando tenemos diferentes estados de agregación. Bueno, ahora vamos a estudiar la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cómo se plantea la expresión de constante de equilibrio? Se representa por la letra K. La K significa que es una constante y de acuerdo a si es un ácido, una base, eh, una sal, va a tener un subíndice como constante, una Ka, que será la constante de acidez, una Kb, que será la constante de basicidad, una K producto de solubilidad, que es
para sales. Entonces, la K es general y se expresa de manera general el equilibrio, ya sea en un ácido, una base o una sal. Entonces, la constante Entonces, la constante de equilibrio se plantea de la siguiente manera. Es el producto de los productos elevados al número de moles entre el producto de los reactivos elevado al número de moles. Existen, como ya habíamos mencionado, diferentes tipos de equilibrio, también dependiendo si es agua, si es sal, si es ácido, si son bases, si es equilibrio redox o si es equilibrio de distribución de algún soluto. Si hablamos de una constante para el agua, se denomina constante de disociación del agua y se expresa con el cosímbolo Kw. A esto se le llama el producto iónico. Un ejemplo es como el que estamos viendo aquí. Ahora, si vemos la representación o el planteamiento de la constante de equilibrio, nos vamos a dar cuenta que no estamos considerando al agua. ¿Por qué? Porque en todo equilibrio químico, los estados de agregación líquido y sólido se consideran puros y por lo tanto no se contemplan en la expresión de equilibrio químico. Por eso no estoy dividiendo entre este valor, entre la concentración del agua, porque se considera 1. Y todo número dividido entre 1 pues es el mismo número. Lo mismo sucede con el equilibrio heterogéneo que se formula a partir de una sal y agua, a lo que se le llama KPS o producto de solubilidad, constante del producto de solubilidad. Un ejemplo es el que vemos aquí al lado, que sería el sulfato de bario, que al entrar en contacto con agua va a disociarse y va a generar el ion bario y el ion sulfato. Ahora dijimos, esto está en solución acuosa, pero esto está en sólido. Como es sólido, no se considera en la ecuación de equilibrio. Solo considero en la ecuación de equilibrio a los gases y a los compuestos que están en solución acuosa. En el caso de la constante de disociación de los ácidos, que es la Ka, esta solamente va a estar presente en los ácidos débiles. Los ácidos fuertes tienen una constante que es muy grande, ¿sí? Pero recordemos que los ácidos fuertes se disocian por completo y por lo tanto no hay equilibrio químico. Entonces, ¿cómo planteo la ecuación o la ecuación de equilibrio químico? A partir de multiplicar los productos, la concentración de los productos entre la concentración del reactivo. ¿Por qué no considero el agua? Porque el agua está en un estado de agregación líquido. A menos que me diga aquí abajo que es gaseoso, lo tengo que considerar. Pero si no me indica otra cosa, asocio que está en estado líquido. La disociación de una base débil es Kb, es la constante de disociación de bases. También solo aplica para las bases débiles, la constante de una base débil. Y aquí tenemos un ejemplo que es el ion acetato. Estoy usando ahora esta ecuación al revés, siendo la reversible. El ion acetato en presencia de agua me va a dar iones oxidrilo y el ácido acético. Como planteo esta ecuación de equilibrio, es el producto de los productos, de las concentraciones de los productos entre la de los reactivos. Pero recordar aquí que no contemplo el agua porque el agua está en estado líquido. Y recordemos que toda aquella molécula que esté en estado de agregación líquido o sólido no se considera en el equilibrio químico. Se considera pura y por lo tanto se asocia que el valor es 1. Y al dividir todo número o todo valor entre 1 va a ser el mismo número. Por lo tanto, no lo coloco en la parte del denominador. Pues estos 4 tipos de equilibrio son los que más se estudian en esta parte de la química analítica. Existen otros como el equilibrio redox, que recordemos, todos los equilibrios se van a plantear a como vimos en la anterior diapositiva. Siempre va a ser el producto de los productos
elevado cada producto a su número, a su coeficiente estequiométrico que representa el número de moles y dividido entre el producto de los reactivos elevado al número de moles. Bueno, a todo esto, ¿qué significa el valor de la constante de equilibrio? Y una vez que hayamos sustituido los valores de concentración molar, recordemos que los cálculos lo tenemos que hacer con concentración molar, vamos a obtener un valor de la K, que puede ser la Ka, la KW, la KB, la KPS, y los valores mayores de 1 van a indicar que el equilibrio se desplaza hacia la derecha o hacia los productos. Es decir, que sí hay una disociación alta, por así decirlo. Sin embargo, cuando la constante de equilibrio es menor a 1, entonces el desplazamiento se va a ir hacia la izquierda. Es decir, que no va a haber una gran disociación. ¿Qué compuestos tienen una constante de equilibrio mayor a 1? Pues aquellas sales que son completamente solubles, como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, las bases fuertes, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, son compuestos que tienen una constante mayor a 1, es decir, que las reacciones de tipo irreversible se disocian por completo y por lo tanto la constante es mayor a 1. Pero están aquellos compuestos como los ácidos orgánicos, que son ácidos débiles, como las bases débiles o como las sales, que son insolubles o muy poco solubles. Y entonces aquí estos compuestos van a tener una constante de equilibrio menor a 1. Es decir, que el desplazamiento va a ir hacia la izquierda. Se va a favorecer más el reactivo que el producto. Otra cosa que hay que aclarar es que la constante de equilibrio es adimensional, es decir, que no tiene unidades.